Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues bueno, los jueves vamos a comenzar a subir los podcasts, dependiendo la agenda de mi compañera diputada Circe Camacho, pero vamos a estar aquí platicando de distintos temas en el jueves del cuarto medio. Yo no sé por qué estaba esto aquí. Muchísimas gracias, Circe, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿y tú? Bien, bien, aquí trabajando y haciéndome pelotas con algo que tenía apartado, pero no sé qué. Bueno, ok. Es parte de tu personalidad, Israel Sí, Quiñones. soy disperso con TDAH. No te burles, es una No, qué bueno que característica lo muy reconoces. gruesa. Siempre lo has negado, No, después llegan los psicólogos a decirte que sí es cierto, que sí existe, que sí existe y que no es que un no es cuento. broma. Decías, ay, algo no estaba normal, pero resulta que sí, sí, algo no estaba normal. Pero ¿qué es normal y qué no en estos días? Oye, a ver, te quiero preguntar para comenzar el tema. Eh, Acaba de pasar un proceso eh, bastante complicado porque más bien como que lo quisieron complicar más de lo que era debido al interior de la alianza que Juntos, bueno, jun, juntos hacemos historia. juntos hacemos historia, ahora sí, ok. Antes, sí, cierto, antes era juntos haremos historia, ahora es juntos hacemos, ok. ¿Qué queda como representante o defensora de la cuarta transformación? Claudia Sheinbaum, con quien, por cierto, el PT hizo un evento la semana pasada, ¿Es correcto? donde estuviste tú Uh-huh. y diste un discurso. Pero en ese sentido, ¿qué estás observando? Después de ese proceso, bueno, ya pasó lo de Brart, ya pasó, y digo pasó porque a final de cuentas eh, no ha terminado el tema porque lo llevó a tribunales, pero parece ser que no va a haber una decisión concreta acerca del asunto. Es decir, o sea, no lo que él espera, pues, o sea, no van a renovar el proceso, porque además hasta los encuestadores salieron a decir, yo hice mi trabajo y lo hicimos bien. Hasta la encuestadora que él propuso. Sí, Recuerdas que uno de los primeros conflictos que se dio es que no salió ninguna de mis encuestadoras y uh-huh. es Monreal quien cede el espacio a su encuestadora, que ya había salido elegida, que había sido elegida, y la verdad es que hasta su encuestadora dio el mismo margen en promedio de todas las demás. Fue esta, ay, se me olvidó el nombre, pero según yo recuerdo en un análisis que habían realizado algunos periodistas, como en este caso Álvaro Delgado y Páez Varela, de hecho esa encuestadora daba un punto más alto de lo que dio la encuesta de Morena. Y en un punto que representaba una encuesta a 12,000 personas, estamos hablando pues de un buen número en cuanto que casi que 120 personas de diferencia. Es correcto. Entonces, en ese sentido, creo que pues Ebrard perdió la encuesta. Creo que anularon el 14% de las boletas, le llamaron, pero aún así la diferencia era abismal. Pero, a ver, en ese sentido, ¿tú qué piensas? Porque creo que desde un principio, en encuestas que se hicieron por distintos jugadores, digámoslo así, antes de que iniciara el proceso en forma, pues ya se veía que la doctora Claudia llevaba una diferencia de más de 10 puntos. O sea, parece ser que el único que no se dio cuenta fue don Marcelo. Mira, es que es gracioso porque, pues como cada uno de los equipos, a mí me tocó hablar con personas de los diferentes compañeros corcholatas que intentaban llegar a coordinar la 4T a nivel nacional y todos decían, es que nosotros traemos nuestras propias encuestas, Uh-huh. es que nosotros tenemos otros datos, es que tenemos otros números, ¿no? Y a mí me parecía pues un absurdo porque evidentemente la doctora tenía una ventaja abismal desde que se inició esto. Desde mi perspectiva, todos empezaron tarde. O sea, la doctora lleva mucho tiempo, no solo fue jefa de gobierno, sino llevaba mucho tiempo haciendo un trabajo nacional para darse a conocer, para ser la representante o la bandera, ¿no? De continuidad de la 4T. Y ellos simplemente pues, lo negaron. O sea, en lugar de decir, bueno, pues está bien, avancemos de forma conjunta,
cada quien de forma, por supuesto, genuina, tuvieron sus aspiraciones, pero estas aspiraciones pues quedaban muy cortas para todo el trabajo que ya venía realizando y para todo lo que se había consolidado de la mano entre el presidente y Claudia, ¿no? Todas las encuestas dieron porcentajes muy similares, ¿no? Insisto, hasta la que Marcelo Ebrard propuso, y al final pues termina dando este resultado, y el resultado es muy claro. Quien va a encabezar a la 4T de aquí y los próximos 6 años es la doctora Claudia Sheinbaum. Y no solo eso, yo puedo apostar que va a estar al frente del Ejecutivo Nacional. Yo creo que es muy claro. Y a ver, y digo, tú sabes pues que no soy militante político en ese sentido, pero pues sí le creo a los números. Y ahorita acaba de sacar, el día de ayer dieron a conocer una encuesta de las Heras. Sí, está que impresionante. 68%. 68%, pero además, o sea, no estás contemplando que hay un porcentaje de indefinidos, ¿no? Que si lo divides en porcentajes, podría subir hasta el 72%. De preferencia la doctora. Fíjate, pero es 68. Y según eso, a lo que le apuestan la oposición es a ir por esas personas que no han definido por quién van a votar o por qué opción van a ir. Sí, no me acuerdo en qué número está Xochitl. En 14. En 14, pero creo que estaba más o menos, o sea, los indefinidos estaban también en 14%. Entonces, aunque hasta la última 28. persona, exactamente, le dijeran, vente para acá, te convencemos, vamos a construir de forma conjunta, la verdad es que es un absurdo porque o sea, creo que no saben sumar ni restar. Y ahora viene otro factor, el factor MC. Sí. Porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. De tus tierras. Pues sí, de mis tierras, pero yo no voté por él. Ya voté aquí. Entonces, el gobernador Enrique Alfaro primero se peleó. Y había un caricaturista, no sé si lo ubicas, bueno, es tapatío, se llama Cucho, o se pone Cucho, y me encantó cómo lo puso, porque lo primero lo pone, tira su camisetita de Movimiento Ciudadano y le ponen un huipil al Faro. Y ahora tiró el huipil y se volvió a poner una camiseta de Movimiento Ciudadano, pero con un chalequito de vaquita y tejana, porque él sí apoya que sea Samuel García el candidato de su partido. Dicho esto, según mencionan, puede ser que Samuel deje en tercer lugar a la alianza del Frente Amplio por México, en el caso de que él fuese el candidato definido por Dante Delgado. O sea, porque no es un proceso muy... Pero en la encuesta de ayer ni siquiera tienen ese porcentaje. No tienen el 4. Sí, exactamente. Si recuerdas, hace unos meses MC estaba saliendo con el 7%, ¿no? Y desde que todo el proceso de la 4T empezó, se quedaron prácticamente quietos, esperando los resultados. Y bajo esa lógica, pues MC terminó bajando bastante el porcentaje de posibilidades de voto. O sea, yo creo que, mira, en política, pues lo que... Hay un dicho muy bien dicho por el pueblo, ¿no? Y es, santo que no es visto, no es venerado, ¿no? Y MC terminó quedándose pasmado ante lo que sucedía de un lado y del otro. No tuvo una respuesta eficiente para poder crecer como partido o como propuesta política. Antes de eso, meses atrás, no sé también si recuerdas, que ponían a otro candidato por MC. Y que ¿A Marcelo? No. Bueno, a Marcelo también lo llegaron a poner. Pero resulta que pero con Marcelo Samuel, tenían 14 puntos nada más. Sí, y con Samuel subían a 16. Ah, tú te refieres a este Colosio. Con Colosio salían por encima de los 20. Pero ya dijo el que no va. Claro, pues ya dijo y podrá decir misa, pero lo real es que en las encuestas, de los tres por encima de Marcelo,
¿sí? Y por encima del gobernador estaba Colosio. Y claro, le apostaban a un tema emocional, ¿no? A un tema en el que la gente recordara la gran tragedia que vivió, o sea, que vivió su familia, ¿no? Pero al final del día, ni siquiera él, ni siquiera, o sea, MC, con ninguno de sus tres candidatos compite. Y lo real es que Xochitl tampoco compite. No, de hecho, a ver, ahí te va, por ejemplo, algo que estuve leyendo. Sí, fue ayer. Ayer fue Jorge Cepeda Patterson. Anuncia Jorge Cepeda Patterson, ¿no? Que sí hay un problema muy grande con Xochitl Gálvez. No es cierto, fue el domingo, perdón. El problema de Xochitl es Xochitl, así se titula la nota. Pero me llamó mucho la atención porque muchos periodistas van en la línea de que la gerencia del Frente Amplio, porque no nos engañemos, a ver, de hecho ya hay investigaciones muy claras periodísticas de que se juntaron en una casa en Las Lomas los Chuchos, Alito y Marco Cortés con Claudia X González, les propone este proyecto político porque no les ha ido bien al empresariado, que ahí te puedes entrar en una discusión bastante interesante acerca del capital. ¿A qué empresariado además tendríamos que estar definiendo? Exacto, ¿no? porque hay de empresariado a empresariado. Y ese empresariado, es sumamente corrupto y sumamente tendencioso. Y es muy curioso, porque dicen, ay, es que ahorita están viviendo la gente de las pensiones que el Estado les está dando. Espérame, lo primero que hacía Claudia X González era ir a pedirle dinero al gobierno. Hay una investigación que se hizo en su momento en proceso que demostraba que le sacaba dinero al CONACYT para hacer investigaciones del papel de baño más suavecito del Es país. correcto, claro, La por Kimberly supuesto. Clark, de Claudia X González. Bueno, dicho esto, esos cuates vivieron de saquear al Estado. Así de sencillo, Por demostrado. Se reúnen estos cuates, estos partidos. El presidente en una mañanera fue de 14 de julio, si no mal recuerdo, julio, fue julio, demuestra, a ver, ¿cómo está el rollo? Pues la cuestión es que van a nombrar a Xochitl Gálvez como su candidata. Sucede así. Pero sale el tema de la Miguel Hidalgo, donde sale embarrado Jorge Romero, sale embarrado Taboada, sale embarrado Christian von Rerich, que ya no supe si quedó preso o no quedó preso. Sí, está. Sigue preso, está ¿verdad? Preso. Christian von Rerich. Bueno, pero resulta que todo esto por una casa que la vende Xochitl y se la compra la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo. Según esto, iba a donar este dinero a los salesianos, al Colegio Salesiano, que por cierto está en la calle Colegio Salesiano de la Miguel Hidalgo, y los salesianos no han dicho nada, resulta que no les donó la lana, y se compró otra casa, que por cierto esa construcción no tiene, ¿cómo le dicen? El dictamen de habitabilidad. Entonces es un tema de corrupción que ella autorizó durante su gestión en la Miguel Hidalgo. Y sale lo del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, que también estaba ligado con la Miguel Hidalgo. Bueno, un despapalle. Llegando a este punto, Circe, encontramos entonces que se les está cayendo la candidatura antes de que realmente sea candidata. Exacto. Sí, claro. O sea, es gracioso, pero es muy obvio. Y voy a decirlo así. La oposición simplemente es contestataria, ¿no? Si un día sale el presidente y dice blanco, ellos dicen negro. Y si el otro día dice el negro, ellos dicen blanco, ¿no? Al final no tienen un proyecto. Y como no tienen un proyecto, tampoco tienen personajes políticos de peso. No han construido absolutamente nada porque se la han pasado criticando si la mosca pasó, si la hormiga caminó, si en Palacio Nacional se paró un ave, ¿no? O sea, han estado discutiendo cosas irrelevantes. Perdón, es que me acordé de la mariposa. ¿Cuánto criticaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. a Nicolás Maduro, cuando dijo lo del pajarito, que se le apareció un pajarito que era Chávez? Pero a ver, no me voy a meter en mucho papalle de eso, pero tiene una connotación religiosa por otros asuntos, ¿no? Sí, que en ese tema no me meto. Porque además son muy creyentes allá. Efectivamente.
Pero que digas, oye, que se le paró una mariposa en la nariz y que le dijo que ella iba a ser presidente. Lo dijo, ahí está grabado. ¿Qué onda con eso? O sea, dices tú, no tienen proyectos, no hay como una situación. Dices, eso me llamó la atención. ¿Por qué contestatarios? Si ellos fueron quienes forjaron el Estado del 82 a 2018. Es correcto. Pero ahorita tú crees que son contestatarios o antigobierno. Mira, al final del día podrían ser las dos partes. Lo que no son es proyecto. Lo que no son es construcción. Lo que no son y no tienen la capacidad de consolidar es una oposición real en este país. Alguna vez yo a algún personaje político le decía, es que tienes una oposición muy barata, ¿no? Sí. Y me decían, ¿por qué? Y yo, porque lo que se dice es real. Lo que te cuesta dinero te sale barato. En política lo que te cuesta dinero te sale barato. Y lo real es que ellos están más concentrados en el tema del dinero, de cómo recuperar sus intereses económicos, de robarse, de saquear al gobierno mexicano, que están perdiendo ser un proyecto político. Pero aquí entras en un tema bien interesante. A ver, o sea, por ejemplo, tenía aquí una encuesta. A ver, dice Demoscopia al 11 de agosto de este año que Morena con el 49. Me gustó esta porque lo hace por partido. 49.40 Morena, o sea, como marca. El PRI 10.7, el PAN 18.6, el PRD, bueno, lo que queda, el 1.1. MC 6.8 como marca. Eso está bien interesante. El PT 2.3 y el verde estaría también desapareciendo. O sea, aquí, bueno, según Demoscopia. Claro. No tiene porque en realidad hay otras que también mostraban a MC en el 4%, o sea, tienen algunas y ahora, diferencias. Como alianza, lo que muestra Demoscopia, es más, fíjate, vamos a ponérsela a la gente para que la vea. Espérenme. Y si me quedo callado, lo edito. Entonces, pero el asunto es la ventaja. El tema es que como alianza, es bien curioso porque se agranda la distancia. Es decir, miren, si les vamos a mostrar, esta es la pantalla de Demoscopia. Entonces, lo que nosotros es, perdón, más quería ver cómo quedamos. O sea, Morena queda con el 49.40. Sí, ahí está desarrollado, pero ya en coalición, muestran coalición. En coalición, no es mucha la diferencia. Y en lugar de ir cayendo, ha ido subiendo. El que fue cayendo, es lo que tú dijiste, MC se fue cayendo a partir de agosto del año pasado. A mitad de este año, por mayo, junio, ¡pum! Ahí es donde tuvo, gracias Alfaro, le dice Dante. Entonces, es que fue en esas fechas. Sí, claro. Cuando se comienza a pelear Alfaro con Dante y que si no van a aceptar imposiciones, me gustó esta gráfica porque la muestra muy claro. Y se cayó MC, subió, recuperó un poco, porque si te fijas llegó hasta el 3.2, pero la diferencia prácticamente es de 20 puntos. No, y además te voy a decir, mira, pues de menos felicidades, porque felicidades al presidente en realidad, porque el presidente creó a su enemigo para aniquilar a su enemigo, ¿no? Es toda una estrategia y es todo un estratega. Pero estarían sacando más votos que cuando tuvieron sus presidencias, ¿no? O sea, su porcentaje no es bajo. Estarían sacando muchos más votos, claro, la oposición de lo que sus presidentes lograron en su momento. Pero no se acercan, no llegan. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que la gente está contenta con la 4T. Habrá personas, por supuesto, se vale, estamos en una democracia, habrá personas que no estén contentas con la 4T porque ya no salpica, ¿no? Eso es lo que dicen, los otros robaban, pero salpicaban. Pero a ver. Aquí ya no se salpica, nada más que, pues, el sector popular, la clase, o sea, el pueblo,
¿no? Ujú. El proletariado, como quieras llamarlo, está contento con las acciones del presidente y con las acciones de la 4T, pese a que no sea perfecto, pese a que podamos tener algunos personajes impresentables, pese a lo que tú quieras, como proyecto hemos consolidado la 4T, hemos estado en construcción de la 4T, pero además la gente está con la 4T y está con el presidente. No, y es que, a ver, ahora digo, tú lo dices desde el punto de vista militante, y ese es el chiste de esta idea, ¿no? Ahora, hablando claramente, en el sentido de punto de vista, ahora sí, un poquito más alejado. Y digo un poquito más alejado porque pues yo soy de izquierda, no es que me consideres que soy de izquierda, pero no soy partidista. Entonces, en ese aspecto es bien interesante ver algo. A ver, yo creo que los programas estrellas, los programas sociales que hizo el gobierno fueron lo de las pensiones para adultos mayores. Es correcto. En la Ciudad de México, lo de mi beca para empezar. Uh-huh. Un programa que fue el de personas con discapacidad, que también es una pensión hasta los 35 años, que ahí valdría la pena que después lo analizara el Congreso, cómo lo van a trabajar, porque es un tema ese asunto. Sin embargo, ya hay una recuperación económica directa, ya hay un punto de vista más amplio en cuanto a la repartición de los recursos. Lo que decías ahorita, por eso me llamó mucho la atención, que hay gente que está muy encabritada con el gobierno en estos momentos porque no les salpica. Pero ¿quiénes eran? El 1% de la población contra el resto. Tardaron 30 años los salarios mínimos en que aumentar, subieran. claro, O por sea, supuesto. hasta 2018 el salario mínimo era de 80 pesos. Aquí se puede decir malas palabras, ¿no? 80 pinches pesos. O sea, bueno, dice Taibo que no hay malas palabras, sino palabras mal usadas. Pero 80 pesos diarios, ¿de qué carajos te sirven? ¿Cuánto costaba el transporte público en 2018 aquí en la Ciudad de México? No ha cambiado porque Mancera lo subió a 5 pesos, el Es metro. correcto, sí. Pero cambia del Estado de México a la Ciudad de México. Muchísimo. Es distinto el precio, como en Guadalajara. Lo que aquí me dice el compañero Omar, bueno, ya después, 9 millones de personas salieron de la línea de pobreza multifactorial. A 5 millones, pues están en pobreza, pero ya no en pobreza extrema. Pero a 9 millones, contando esos 5, obviamente, según la CEPAL, los sacan de la línea de pobreza. Digo, también si nos podemos a comparar con China, que en 40 años sacó 900 millones de la pobreza, está también el dato muy distinto. Pero estamos hablando de 6 años. Claro, por supuesto. Donde el presidente López Obrador creo que sí ha hecho muchos logros, sobre todo en materia económica y de bienestar de la población. Sin embargo, a mi punto de vista crítico, faltaría el tema de seguridad pública, que es un tema muy grueso, y lo de lo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ese es parte de sus 100 compromisos que anunció en el Zócalo cuando llega al poder. Pero me parece que ahí se viene en un tema multifactorial muy fuerte que vale la pena analizar a fondo. Sin embargo, por otro lado, la parte que a ti te toca como representante pública es, creo que la Ciudad de México se ha visto un cambio después del gobierno anterior. ¿Tú crees que sí se vio un cambio? Antes de ir a ese tema, yo sí quiero decirte que este proyecto no es a 6 años ni a 12. No. Este proyecto mínimo tiene que durar 30 años para poder consolidar la 4T, para hacer los cambios de raíz que tanto esperamos, porque no puedes, no puedes contrarrestar todo lo malo que hicieron gobiernos desde los 80s hasta el 2018 en 6 años. Uh-huh. O sea, quien no comprenda que es un proceso, pues entonces está perdido. Y no solo es un proceso económico, también es un proceso social, cultural, ideológico. Uh-huh. Porque exactamente nos podemos encontrar a muchas personas. Yo me acuerdo que una ocasión iba en un taxi antes de que llegáramos al gobierno, iba en un taxi y me decía el señor taxista, no, es que a mí ese de Andrés Manuel no
no me agrada. Yo, ¿pero por qué no le agrada? Dígame usted. Ese dicho, ¿no? Es que, pues, los de antes robaban, pero salpicaban. Y entonces yo le dije, o sea que usted es ratero. No, ¿cómo cree, señorita? Pero pues si a usted le interesa que le salpiquen, es porque pues le interesa el robo, pues, como los otros que saquean, que roban. No, bueno, me terminó bajando el taxi, ¿no? Ahí a mitad de camino. Ahí aprendí que uno no se pelea con el taxista porque sí te baja, ¿no? Y además era ya muy noche, era cerca de las 12 de la noche. Ahí en Avenida Cuauhtémoc me bajaron. Muy ofendido el señor porque pues él le interesaba ser salpicado del robo. Pero lo que es muy real, lo que es cierto, es que ese tipo de ideología sigue permeando en la población. Se sigue pensando de esta forma, ¿no? Como también el que no tranza no avanza, ¿no? Esas cosas son parte del sentido común que reproducimos. Y no solo necesitamos cambiar las condiciones objetivas de este país, también las ideológicas, las subjetivas, las que mantienen que ese sistema tenga la posibilidad de regresar y de reproducirse nuevamente. Entonces, no es poca cosa. El tema de seguridad, perdón, pero pues los gobiernos priistas tenían acuerdos con todos los grupos delictivos. Lo que hace Calderón es acordar con un solo grupo delictivo y lanza al ejército, ¿no? Utilizando a nuestro ejército por sus intereses económicos y sus acuerdos con el crimen organizado. Sí, pues el jefe de la seguridad está preso en Estados Unidos, ¿no? García Luna. Claro. Era un narco. Por supuesto. Es un narco. Y ahora resulta que nosotros no tenemos la capacidad de cambiarlo. Ay, perdón, pero después de la dictadura perfecta, de los gobiernos vendidos neoliberales de los panistas, ¿no? Llegamos nosotros y quieren que lo que ellos hicieron en más de 100 años se cambie. Pues no se puede así, no es arte de magia, no es, no le vamos a hablar a Jesús y vía una paloma va a venir a transformar este país. Es un proceso, es una lucha que empezamos a dar, pero que no vamos a poder consolidar en este tiempo, en tan poco tiempo, cuando se ha generado por más de 100 años estas condiciones de seguridad o de inseguridad en nuestro país. Pero ahora, es que ahí hablas de algo bien complejo, porque, bueno, discutía con alguien, a ver, los sistemas políticos y económicos dicen no se diseñan. Sin embargo, yo mantengo la teoría de que el neoliberalismo fue diseñado en 1947 y dijeron, a ver, nos vamos a meter a las universidades y vamos a hacer todo un cambio de pensamiento ideológico, que técnico. Hegemonía. Efectivamente. Bueno, sí, claro. En el mundo se hace efectivo en 1980 con la llegada de Margaret Thatcher. En México se hace efectivo exactamente en 1982 con Miguel de la Madrid. Es correcto. Digamos que lo consolida Carlos Salinas. Después. Y lo profundiza el siguiente. Fíjate que sí, no, yo pienso bueno, sí, Cedillo, yo pienso que lo profundiza más Calderón, pero hay un punto ahí nada más. Cedillo lo profundiza a garrotazos y a balazos. Sí. ¿A qué me refiero? Porque todo el mundo dice, no, es que pinche Salinas. Sí, pero yo creo que ni Salinas fue tan brutal como Ernesto Cedillo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a Acteal. Me refiero que fue cuando la izquierda tuvo más persecución en las últimas persecución décadas. Y sí. Asesinados, militantes asesinados de veras desaparecidos. Sí. Y no era el crimen organizado, era el gobierno en el estado. Claro. Y lo de Aguas Blancas. O sea, fue una suerte de persecución y asesinatos con Ernesto Cedillo que yo creo que lo más representativo de él fueron dos cosas: que vendió los ferrocarriles y esa clásica de sí, dame cervecita, pero diles que es hidral. Dámela en un vasito para que digas que es hidral. Bueno, es que yo tengo más años que tú, yo sí escuché eso. Entonces. Sí, se nota. Cálmate. Entonces, el tema es. Yo creo que sí pienso, o te doy la razón en ese sentido, de que el proyecto de 4T no puede ser a 6 años.
Pero la gran duda que puede tener la gente en ese sentido es, ¿realmente se va a poder llevar una transformación? Y te pongo por qué. Tú eres gran conocedora del tema latinoamericano. Gran conocedora, o sea, me cae. Y en eso sí lo tengo que decir públicamente. Si alguien sabe de ese tema, eres tú. Gracias. No, no, al contrario. Y me llama mucho la atención. ¿Qué necesitas? Porque eso lo corto. No te preocupes. Oh, chihuahua. Bueno, en ese sentido, creo que el gran ejemplo o lo más similar a México es Brasil. Uh-huh. Me acuerdo mucho que Lula sacó a más de 10 millones de la pobreza en Brasil, pero no solo eso, sino que también los convirtió en clase media. Claro. Entre comillas, porque las clases realmente, mientras tú no puedas dejar de trabajar el día de hoy y tener una vida tranquila, eres clase proletaria, punto. A ver, sí. Burguesía. Solo Okay. Hay dos clases, pero bueno, lo podemos. Llega Dilma debatir. Y dice, vamos a seguir con la transformación. Y sin embargo, lo que sucede es el lawfare tremendo que se hace desde el Poder Judicial. A ver, te lo voy a comenzar a plantear. Se hace un lawfare tremendo desde el Legislativo y el Poder Judicial del Estado brasileño y generan algo muy cañón que fue el impeachment de Dilma Rousseff después, curiosamente, del Mundial de 2014. Es correcto, sí. Entonces, en ese espectro, yo creo que ahorita, por ejemplo, esta ruptura que hay entre el poder del Ejecutivo y el Poder Judicial, yo estoy viendo un proceso de lawfare en México. De hecho, hubo un intento, según reportaba, que hubo Salvador García, fíjate, y hasta te voy a decir, un periodista de derecha, porque el compa es de derecha, escribe en el Universal y todo el rollo. Y dice Salvador García Soto que hubo un enfrentamiento a manotazos, no sé por qué los visualiza así, entre Arturo Saldívar y Pérez Dayán. Porque le reclamó Pérez Dayán, tú por tu culpa estamos así. Y lo dice en una columna completamente Salvador García Soto. Total que se agarraron a golpes, hubo empujones, manotazos, que toda la gente sí así. Es que sí los visualizo. Pero bueno, la cosa es que poquito después Pérez Dayán mete un proceso, no recuerdo el nombre jurídico exacto, para destituir al presidente. O sea, destituirlo y generarle un juicio político y encarcelarlo. Porque lo hizo. Pero lo retira cuando se da el presupuesto de la federación y dicen vamos a bajarle al Poder Judicial no sé cuántos miles millones de pesos. Igual ahorita nos adentramos si quieres en ese caso. Pero, ¿tú qué observas? ¿Podemos ver un esquema como el de Brasil? Porque es curioso, ¿no? Viene un transformador, en el caso de Brasil un sindicalista, que deja a una exguerrillera muy, muy, muy valiosa, Dilma Rousseff, pero le hacen un impeachment por medio de un lawfare entre medios y Poder Judicial. Y aquí en México estamos viendo que hay un personaje como el dueño de TV Azteca que se está preocupando por el virus comunista. Y fíjate que no creo que sea pose, porque también existe Javier Milei en la Argentina. Pero, ¿tú crees que pueda haber un movimiento en esas características o no? Ay, ojalá hubiera un virus comunista. Pero bueno, no llegamos a tanto. Clasista, Sí, es racista, sí es clasista. Gordofóbico. No. Tiene una sarta de características que ya no son de buena educación, ¿eh? El otro día me decía una amiga, es que yo solo quiero buena educación. Y yo, pues actualmente tener todas esas características no es tener una buena educación. Ya se superó esa fase, esa etapa en el que esta sociedad permitía, toleraba este tipo de comportamientos. Y este hombre, en verdad, yo no sé quién le dijo que puede opinar de cualquier cosa con la incapacidad o la ignorancia que lo caracteriza. No, pero fíjate algo preocupante. Sí sabes la historia de su papá, digo, porque hasta compré el libro en Amazon. Ay.
Su papá es Hugo Salinas Price. Ujú. ¿Te acuerdas? Eso sí te vas a acordar si te tocó Sí, ya de lo haber de la estado en la Electra. prepa. Mis años en Electra. No, Ajá. pero ay, no traigo el iPad. Bueno, en fin, es que lo compré no, voy a comprarlo en papel. Bueno, pero el rollo es que este señor en algún momento promovió que México tenía que cambiarlo de las reservas a plata. Mucho tiempo que salían hasta los anuncios en la noche en TV Azteca. Bueno, un tipo bastante loco. Pero ahí confiesa en ese libro, Mis años en Electra, Hugo Salinas Price, que él fue el mayor patrocinador económico del muro, de grupos de ultraderecha, del Partido Nacionalista Mexicano. O sea, y comienza, a mí me interesó Hasta mucho. nazis. Sí, O no es sea, broma, no, sí, no, no todo, no, no solo lo que dije. Son neonazis. Qué sí. horrible, No, sí. pero ahí está. Lo peor es que está plasmado en un libro que usted puede encontrar en Amazon si se quiere quitar la duda. Entonces, a mí me comenzó a interesar porque ellos tenían una tienda anterior a Electra, no recuerdo ahorita el nombre, pero ellos la liquidan y transforman Electra Hugo Salinas Price, o sea, hace un fraude para no pagarle a los trabajadores. Claro. Y entonces dice en el libro algo así como que malditas cartas del IMSS, sigue apareciendo la otra marca y quieren que le pague a estos muertos de hambre. No mames, o sea, La lucha de clase está vigente, ¿eh? O sí, sea, en sí, verdad que quien no comprenda que seguimos en una lucha de clases y que cada sector político o cada partido político, ¿no? Lucha por diferentes intereses y por supuesto la oposición en este momento lucha por los intereses de la oligarquía, de la burguesía de este país, mientras que nosotros luchamos por el proletariado, por el pueblo, por los desposeídos, por los que ellos catalogan los muertos de hambre, los mugrosos muertos de hambre, ¿no? Nosotros seguimos luchando por ellos luchan por los intereses del 1% de esta sí, población. y que son intereses. Fíjate que yo platicaba, hoy efectivamente platicaba con un compañero. O sea, esto que te iba a platicar del neoliberalismo, que era la teoría de que se va a llenar la copa y se va a derramar al Ajá, resto. sí, sí, claro, por supuesto. Pero eso es una falacia completa. Nunca se les llena la copa. No, además, lo que hizo el capital es, o los capitalistas como este personaje, es que lo primero fue acumular, acumular y acumular riqueza sin tener que repartirla. Por eso lo de los salarios mínimos que cambian este gobierno, hay que ser muy, muy, muy claros. Pero algo más interesante, mira, te la pongo así. Y para entenderlo en este sentido y darle este sentido de lucha de clases, dicen que un día Henry Ford se sentó con el líder del sindicato de sus trabajadores. Le dijo, oye, güey, pues, ¿cómo ves? Acabo de conseguir una máquina que pone el motor sobre el carro. Ya no voy a necesitar a tantos trabajadores, quiero ver que le cobres cuota sindical. Y le dijo el líder sindical, no, pues no sé cómo hacer eso de cobrarle cuota sindical a la máquina. Lo que quiero ver es quién va a comprar tus carros. Si la máquina te va a comprar tus carros. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo percibes? Dijiste algo bien interesante. Y la 4T va para 30 años, más o menos para nivelar lo que se hizo durante 40 y tantos años de neoliberalismo en México. Mínimo, sí, mínimo 30. En 6 años lo cambió mucho el presidente López Obrador. Es una realidad. Imagínate en 30 lo que no vamos a hacer. Sí, pero ¿qué va a suceder? O sea, ¿se irá transformando esta alianza porque a final de cuentas yo también creo que Lázaro Cárdenas fue un excelente presidente. Sin embargo, después siguió Ávila Camacho. Sí, claro. ¿Cómo le van a hacer Este ahí? tema del péndulo político, ¿no? Es muy complejo. Mira, yo quisiera nada más retomar algunas cosas que Por dijiste. favor. Con respecto al tema de Salinas, lo real es que Salinas sí tenía antecedentes y vínculos con gente que había sido de izquierda de forma tan profunda. O sea, es más, la tesis de Salinas, de la licenciatura, es bastante bonita, de economía popular y así, muy bonita su tesis. Y creo que eso, aunque el neoliberalismo entra de lleno con él, no lo profundiza porque todavía tenía alrededor algunos personajes que le decían, oye, no te olvides de esto, de esto, de esto y de esto.
¿no? Bueno, ¿cómo se llamaba el proyecto social que él tenía así? Solidaridad, que fue la marca de su gobierno y que eso generó que la gente tuviera aceptación hacia él, ¿no? No viene de él, sino viene de gente de izquierda que estaba muy cercana a él. Colosio era el que llevaba esa Secretaría de Solidaridad, ¿no? El papá de Colosio Riojas. Sí, solo que quien hace todo el proyecto es otro personaje político de la izquierda mexicana. Entonces, por eso, yo creo que por eso, pese a su... Fue él? No voy a decir nombres, pero poco fue él. ¿Estamos hablando del mismo? Pues no sé si hablamos ¿De del la mismo. línea? Sí, hablamos estamos hablando de... Supongo que sí. estamos hablando del mismo. Pero lo real es que después Zedillo no tenía ningún vínculo con la izquierda mexicana y eso generó que se fuera con todo a la persecución de los cuadros y de los sectores de lucha de izquierda en este país. Y vivimos, de ahí en adelante vivimos una persecución, digo, se vivía antes, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero con él retomaron hasta métodos que se habían soltado años atrás, pues, ¿no? En contra de todo el sector de izquierda que se encontraba en lucha en ese momento. También decías este tema de la radicalidad. Mira, el segundo gran ganador de las encuestas fue Noroña. De la 4T es Noroña. ¿Y eso qué nos está indicando? Yo pienso que es realmente el ganador. Bueno. No. Todos sabíamos que Claudia iba. Vuelvo al principio para ir cerrando ciclos. Uh-huh. Todos vimos, todos lo percibimos, todos ya sabíamos que Claudia iba a ganar la encuesta. Uh-huh. Ya nos lo habían avisado. Pero nadie pensábamos, me incluyo, lo digo, que Noroña gana amigo que le manda saludos. Sí, una vez todo. Más le mando saludos a mi amigo Noroña. Vamos a ver cuántas veces se quedó grabado. Es que tuvimos broncas técnicas. Lo quiero tanto que le mando miles de saludos, pues ¿cuál es el problema? Pero lo que él nos demuestra en este país es que él sale en tercer lugar y ahora que ya se fue del segundo, queda en segundo lugar, que la gente sí quiere radicalidad. Porque el discurso más radical siempre fue el de él. Y la verdad es que la gente empata. Eso es lo que quieren. O sea, yo me encontraba a la gente y me decían, es que sigue Noroña porque Noroña sí va a meterlos a la cárcel y sí va a ir a hacer esto y sí va a hacer esto y va a hacer lo otro y los va a aniquilar y no sé qué. Y yo notaba que eso es lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente es que profundicemos la 4T. Lo que también estoy segura, por la formación que tiene la doctora, es que ella va a ser parte de ese gran trabajo de profundizar la 4T. Y en lo que no podemos fallar, en lo que no podemos titubear, es en avanzar, en hacer los cambios de fondo que el presidente, o sea, hizo grandes cambios el presidente, pero no le dio tiempo de hacer todos. No. Necesitamos rescatar nuestro petróleo, necesitamos rescatar tantas cosas que estos no vendieron, regalaron, y por lo cual ellos llevaron tajadas de dinero a sus casas para que solo sus familias disfrutaran de ello. Sí. Pero lo que sí va a hacer Claudia, y afortunadamente Noroña está muy de la mano con ella, lo que van a poder hacer estos dos grandes políticos de nuestro país es ir a fondo. Uh-huh. Empezar nuestra segunda etapa, que es vamos a recuperar lo que nos pertenece a los mexicanos. Vamos con todo. Pues bueno, yo te agradezco mucho el que vayamos haciendo esta serie de podcast que los vamos a estar subiendo. Yo imagino que, bueno, ya le preguntaré aquí al compañero, camarada de sector y de partido, Jorge, y eso no lo voy a editar, eso lo voy a dejar. ¿Qué va a pasar en unos momentos más cuando inicie el INE? Ya ves que se ponen medio chaquetos.
pero ojalá sean varios espacios que estemos grabando, que los estemos No, y tenemos rolando. que retomar el tema de la guerra mediática en conjunto con el Poder Judicial, el cómo han estado persiguiendo en toda América Latina los presidentes y presidentas que no favorecen a las oligarquías, a Pues las tienen burguesías, al presidente del Perú preso, a por Pedro. supuesto, y todo lo que se hizo en contra de Cristina Kirchner, en contra La de... quisieron matar. Claro, Más porque se le encasquilló la pistola al tipo. en verdad, o sea, eso Sí. son de esas cosas que tú dices, gracias, divinidad, que se le encasquilló ¿Verdad? esa pistola. No, tenemos una persecución judicial mediática en contra de muchos presidentes y expresidentes de izquierda de América Latina, y esta no va a ser la excepción. O sea, no es al azar que quien está dirigiendo ahora el poder judicial en este país es una mujer que ve por los intereses del narcotráfico y de la burguesía, y que es una de las grandes enemigas de la 4T. Pero yo veía bien felices a las compañeras diciendo, no, rompimos el techo de cristal y que lo mencionaron, y ese puede ser un izquierda. debate de otro programa, ¿sabes? Porque se ha dado ahí de, no, a ver, Circe, es que el feminismo es apoyarnos entre todas. No, porque también hay condiciones de clase. Sí. Y a mí no se me olvida la lucha de clases. Exacto. Y yo no voy a defender los mismos intereses que defienden esas personajes que están a favor. Porque Agustín Laje, de la burguesía. El teórico de la derecha argentina, él habla no de feminismo, habla de la lucha femenina. Claro, ¿no? Hasta nos quitan, o sea, lingüísticamente sí. Nos quitan los grandes triunfos de lucha que se han conquistado en América Latina y que se han desarrollado por la defensa de la lucha feminista. Y a mí me parece muy peligroso que cuando la derecha comienza a abanderarse en esas causas, la quieren... Cuando hagamos ese programa te voy a leer el discurso, voy a leer aquí un poquito del discurso que di en una fecha muy importante en el Congreso. No, me bajé y ofendidísimas, pero ofendidísimas, pues... tú tienes América Rangel, ¿no? Ay, sí. Sí lo piensa de veras lo que escribe. Es pregunta neta. Sí. Yo también al principio pensé que era un personaje que estaba construyendo. No, sí lo pienso. Sí es. Sí. Chale. Ya te preguntaré fuera del aire el otro, porque no lo puedo creer. Un día nos va a llegar con burka. Alá se avergüenza de usted. En fin, ya me voy a meter en ese rollo, porque sí, no, yo pensé que era un personaje, me quedé de madre. No. O sea, lo digo en el... Y además es muy conocido que Vox, ¿no? Bueno, no te rías de mis cosas. Interviene en toda la campaña que ya tiene en la Ciudad de México. Sí, ellos firmaron la Iberósfera, la famosa Iberósfera, pero igual, pues para el próximo programa vamos hablando de ese tema. Ya aquí don Jorge anota lo del discurso que diste y hablar de ese punto a mí me parece sumamente importante, fíjate, perfecto. Y creo necesario. ¿Vale? Mil gracias. Y no, gracias a ti, vamos a estar aquí una vez por semana. Conste, queda grabado y se transmite jueves 10 de la noche. Digo, ahorita ya es jueves. Cuídense mucho. Nos estamos leyendo, yendo y viendo.